Shabbat Shalom, camino a Sion, aquí en la ciudad de Miami, y nuestros hermanos que se unen a nuestra transmisión desde los distintos lugares a donde podemos llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos entrando ya al caer de la tarde del día viernes. Va a empezar el tiempo maravilloso de Shabbat y nosotros disfrutamos de obedecer el mandamiento que honró Mashiach, y no solamente obedecerlo, sino nos deleitamos en él. Mashiach, conforme a su costumbre, dice la escritura en Lucas capítulo 4, fue a la sinagoga en Cafarnaúm conforme a su costumbre en el Shabbat. Los apóstoles, el apóstol Pablo, como lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, participó de la lectura de la Torá y los profetas en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y nosotros, bendito Dios, que nos ha dado entendimiento, disfrutamos grandemente de entrar a este tiempo, y parte de ese deleite tiene que ver con abrir la escritura. Seguimos el estudio anual de los 5 libros que conforman la Torá, que hemos conocido como Deuteronomio. Desde tiempo muy antiguo, dice el libro de los Hechos, capítulo 15, todos los Shabbat, Moche tiene quien lo predique en todas las sinagogas, porque la iglesia del primer siglo seguía la costumbre muy antigua de leer el Shabbat, de leer la Torá en el Shabbat. Con eso en mente, dispongamos el corazón. Vamos a continuar esta tarde con el libro de Vaikra. Estamos casi terminando entre hoy y la semana entrante el tercer libro de la Torá. Bendito sea el Señor. Vamos a pedir que Dios, Elohim, esté con nosotros como siempre, que su Ruach HaKodesh nos guíe. Bendito Señor, Creador del cielo y de la tierra, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar Shabbat. Aquí entramos a este tiempo santo que tú mismo santificaste y le otorgas tu bendición. Entramos a este tiempo de deleite en ti para conocerte a ti, conocer tu palabra. Y te pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad, participe con nosotros, particularmente conmigo, al impartir esta enseñanza de tu palabra. Tomo con temor reverente tu palabra para compartir lo que tú de ella me has enseñado. Y pido para mí que mientras yo la enseño, primero me la enseñe a mí y primero revise mi corazón para ver si en mi corazón hay obediencia hacia lo que tú nos revelas. Igualmente lo hagas con mis hermanos detrás de esta pantalla. Danos un espíritu humilde, enseñable, y conforme a tu promesa, revélanos cosas de tus tesoros escondidos y de tus secretos muy guardados. Oramos usando el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua HaMashiach, el Cordero que fue inmolado, que porta el pecado del mundo. Tengo aquí en la pantalla, espero que ustedes puedan seguir la lectura, el capítulo 25 de Levítico, nombre que se le dio desde la traducción, cuyo nombre hebreo es Vaikra, que significa y convocó. Y como ya les dije, estamos, gracias a Dios, terminando ya entre este Shabbat y el próximo, la lectura, el estudio de este libro maravilloso de Levítico. Y voy a leer el capítulo 25, esta porción
solamente cubre el capítulo 25 y 2 versículos del capítulo 26, siendo que este capítulo es extenso, pero siendo un solo capítulo voy a leerlo con ustedes. Habló Achén a Moché en el monte Sinai diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Achén. 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha, pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo en la tierra, un Shabbat para Achén. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña, no segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no recogerás las uvas de tus sarmientos, año de reposo, de Shabbat solemne será para la tierra. Y el fruto del reposo de la tierra os será para alimento a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero que habite contigo, para tus animales y las bestias que estén en tu tierra, todo su fruto será para comer, y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años, y en el 10º día del mes séptimo harás resonar el chofar. En el día de la reconciliación haréis sonar el chofar por toda vuestra tierra. Santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes. Será jubileo, será yobel para vosotros, y cada uno volverá a su propiedad. Cada uno de vosotros volverá a su familia. El 50 años será para vosotros yobel, jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que brote espontáneo, ni vendimiaréis sus viñedos sin cultivar, porque es yobel kodesh para vosotros. Del campo comeréis su fruto. En este año de yobel cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de mano de vuestro prójimo, no os engañéis mutuamente. Conforme al número de años después del jubileo, del yobel, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de las cosechas. Según aumenten los años, multiplicará su precio. Y según disminuyan los años, disminuirá su precio, porque él te está vendiendo según el número de cosechas. Ninguno oprima a su prójimo. Temeréis a tu Elohim, porque yo soy Achén, vuestro Elohim. Cumpliréis mis estatutos, observaréis mis decretos y los haréis, para que habitéis seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta la saciedad, y habitaréis en ella con seguridad. Y si decís: ¿qué comeremos el séptimo año? Puesto que ni hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestras cosechas, entonces sabed que en el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros, y la cosecha producirá para 3 años. Y sembraréis en el octavo año, pero seguiréis comiendo de la cosecha añeja hasta el año noveno. Hasta que llegue la cosecha del octavo, seguiréis comiendo de lo añejo. La tierra, pues, no podrá venderse a perpetuidad, porque mía es la tierra, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, concederéis redención a la tierra. Si tu hermano empobrece y vende una parte de su propiedad, vendrá su redentor, su pariente más cercano, y rescatará lo que haya vendido su hermano.
Y si un hombre no tiene redentor, pero prospera, y su mano alcanza para su rescate, calculará los años de su venta y pagará lo que falte a la persona a quien vendió y volverá a su propiedad. Pero si su mano no haya para recuperarlo, lo vendido quedará en manos del comprador hasta el año del jubileo. Y en el jubileo quedará libre y volverá a su propiedad. Si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate durará hasta cumplirse el año de su venta y podrá redimirla en el término de un año, pero si no es rescatada antes de cumplirse un año entero, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus generaciones, no quedará libre en el jubileo. Pero las casas de las aldeas que no tienen muralla alrededor serán consideradas como una parcela de tierra. Tendrán derecho a rescate y quedarán libres en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, las casas en las ciudades de su propiedad tendrán derecho permanente de redención para los levitas. Así que quien compre de los levitas liberará en el jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad suya entre los hijos de Israel. Pero el campo de pasto de sus ciudades no se venderá, porque es propiedad de ellos para siempre. Si tu hermano empobrece y se halla en penuria a tu lado, tú lo sostendrás, aunque sea extranjero y forastero, para que pueda restablecerse junto a ti. No tomarás de él usura ni ganancia, teniendo temor de tu Dios, para que pueda restablecerse tu hermano junto a ti. No le darás tu dinero con usura, ni con ganancia le darás tu alimento. Yo soy Hachem, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Elohim. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Como jornalero, como residente estará contigo y hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá de estar contigo él y sus hijos y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres, porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavo, ni te enseñorearás de él con aspereza. Tendrás temor de tu Elohim. Los esclavos y las siervas que tengas, provendrán de las naciones gentiles que os rodean. De ellas podrás adquirir esclavos y siervas, también de los hijos de los transeúntes que moran en medio de vosotros. De estos podréis adquirirlos y de sus familias que hay entre vosotros, y los que de ellos hayan nacido en vuestra tierra. De los tales será vuestra posesión, y los dejaréis en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis uno sobre otro con aspereza. Y cuando la mano del extranjero o del transeúnte que en medio de ti alcance riqueza y tu hermano que está con él empobrezca y se venda al extranjero o al transeúnte que mora contigo o a los descendientes de la familia de un extranjero, después de vendido, le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo, o su tío, o un hijo de su tío debe rescatarlo, o algún pariente cercano de su familia debe rescatarlo. O si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces hará el cálculo con aquel que lo compró desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y su precio de venta será según el número de años, conforme a los días de un jornalero. Si aún le quedan muchos años, conforme a ellos, devolverá el dinero de su compra para rescate,
pero si le quedan pocos años hasta el jubileo, así los calculará con él y devolverá su rescate conforme a esos años. Como quien está a jornal de año en año, así estará con él. No permitirás que éste se enseñoree de él con aspereza delante de tus ojos. Y si no llegare a ser rescatado de alguna de esas maneras, saldrá libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él, porque los hijos de Israel son siervos para mí. Siervos míos son a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Hachem, vuestro Elohim. Aquí termina el capítulo 25 e incluye 2 versos del capítulo 26. No haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy Hachem vuestro Elohim. Guardaréis mi Shabbatot y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Hachem. Aquí termina la porción de la escritura correspondiente a este Shabbat. Voy a compartir un panorama aquí. Como ya les dije, estamos con esta porción que se llama Behar. Behar significa Behar, Be es en, y Har en hebreo es montaña, en el monte. Porque como leímos, si vuelvo al texto, leímos que esta porción fue dada en el monte Sinai. Recordemos, y voy a hacer un panorama de este maravilloso libro que estamos estudiando ya casi para terminar. Recordemos que Israel está en el monte Sinai. No se han movido del monte Sinai desde que arribaron a él en el tercer mes del primer año de la salida de Misraim, de Egipto. Y toda esta Torah, toda esta instrucción está siendo dada desde el mismo momento en que la Torah fue entregada en el primer año de llegada ahí. O sea que todo este año Israel, todo este tiempo, Israel está detenido recibiendo la Torah. Pero quisiera que miráramos un resumen temático de lo que hemos cubierto. Algunos que han podido cubrirla por completo, quisiera que viéramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, la semana pasada, un pequeño resumen. Vimos varias cosas. Vimos lo que son los distintos korbanot, que son sacrificios, como lo leemos en castellano, los distintos holocaustos, los distintos métodos que Dios delineó para que nos acercáramos a Él. Todo esto sombra y figura de Mashiach. Vimos, al haber sacrificios, al haber korbanot, al haber procedimientos, era necesario que alguien administrara esto, y entonces Dios de todo el pueblo de Israel determina a una tribu, que es la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví entonces determina que la casa de Aarón serían los sumos sacerdotes. Entonces vimos todo lo que son las funciones, las responsabilidades y los requisitos de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en cabeza del sumo sacerdote eran una figura, eran una sombra de algo que vendría un día mayor, que es Mashiach mismo. Por eso los requisitos tanto del santuario como los requisitos para los sacerdotes son la santidad, porque todo esto implica ser una unidad con Mashiach. Vimos entonces también algo muy maravilloso que son las regulaciones, las instrucciones, o sea, los Torot, que es la palabra Torah en plural, los Torot acerca de lo que es dos palabras maravillosas que ya poco a poco hemos ido captando, Taor y Tamé. Taor, que lo han traducido como limpio, y tamé, que lo han traducido como inmundo, más que ese par de palabras
que tienen una deficiencia en la traducción significan compatible, taor es compatible, y tamé lo contrario, incompatible espiritualmente para el santuario. O sea, al santuario, lugar de la morada del Creador, no entra nada incompatible. Entonces aprendimos lo que es tamé, lo que es taor. Aprendimos que al interior del santuario, entonces, todo es Kodesh, porque el santo santuario es la morada del santo de los santos, tres veces santo. Por lo tanto, aprendimos la palabra Kodesh, que significa santo, y que esa santidad implica que se sea santo al interior del santuario. Hasta el capítulo 16 del libro de Baikra, o sea, Levítico, todo gira al interior del santuario, del Mishkan, del tabernáculo, posteriormente del templo. Pero del capítulo 17 hasta este capítulo, ya toda la legislación, los procedimientos, los torot, son fuera del santuario, indicando que la santidad, el ser Kodesh, el ser Kedoshim, santos seréis porque yo soy santo, no solamente estaba restringido al santuario, sino hasta el límite más extremo de la tierra de Israel, y que la santidad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida: la mesa, los alimentos, los vestidos, la intimidad. ¿Por qué? Porque hemos sido distinguidos. Él dice santos, o sea, Kodesh seréis, porque yo soy santo. O sea, él identifica a su pueblo con él. El Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice muy claro: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, porque el pueblo de Dios tiene que estar plenamente identificado con su Elohim, el que nos entró a nosotros en pacto con él. La palabra clave que define la integridad del creador de Elohim es Ejad. Quiere decir que él es íntegro, es uno, indivisible, y todos los elementos del santuario son un Ejad con él, porque representan a él mismo, representan a Mashiach. Todos los muebles eran una unidad y no se podían retirar de allí porque eran una unidad que representaba la obra redentora de Mashiach. Ahora, si nosotros aprendemos del sacerdocio arónico, entonces nosotros debemos también ser un ejad con él. Y por eso tenemos un llamado muy objetivo, muy claro, con procedimientos muy claros a ser santos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros somos un ejad con él, entonces nosotros somos la imagen pedagógica y la imagen didáctica de Hachén en la tierra. Por eso él dice: vosotros sois mis testigos. Por eso él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Por eso él dice en el Evangelio: vosotros sois la luz del mundo. Porque somos uno con él. Pero no podemos entender este ejad, esta unidad con él, si no aprendemos de manera objetiva a vivir en santidad. Ese es todo un resumen panorámico. Si alguien le preguntara a usted de qué trata el libro de Baikra, de Levítico, este es un resumen panorámico. Vamos a la porción particular del día de hoy que ya leí. Y esta es una porción realmente maravillosa, porque son Torot, regulaciones acerca de cómo se administra en Israel la tierra. ¿Cómo se administra? Por eso él comienza en el primer verso. Voy a volver allí. Dice, voy a devolverme hasta aquí, quiero que lo vean. Aquí está el nombre de la parachá. En el monte. Habló Hachén en el monte Behar, diciendo: habla, aquí quiero detenerme, a los hijos de Israel. Los hijos de Israel significa en hebreo Benei
Israel. Recordemos, Israel está detenido en el monte Sinai desde su llegada. Ahora que entremos en 2 semanas al libro de Números, que es Bemidbar, Israel va a iniciar la marcha, pero todavía están aquí por más de 2 años. Y entonces la escritura está diciendo, habla a los hijos de Israel. Y yo me quiero detener muy intencionalmente aquí. La palabra hebrea para hijos es Benei, o sea, habla a Benei Israel. Y quisiera que muy temprano fuéramos al Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos creyentes desapercibidos, desconectados de la totalidad de la Torá, desconociendo lo que es la armonía teológica, dicen, no, pero es que yo no soy Israel. Es que necesitamos entender lo que significa desde la escritura, guardando la armonía teológica de la misma escritura. ¿A qué se refiere espiritualmente la escritura con esta maravillosa palabra? Porque si tú lees desconectado de este texto y dice, no, es que yo no soy Israel, entonces esto no es para mí, entonces ya estamos en graves dificultades para saber qué nos aplica y qué no nos aplica. Voy a ir a Romanos capítulo 9, versos 6 al 9. Y aquí el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, está diciendo en Romanos 9, 6, voy a leer hasta el 8. No es que la palabra de Elohim haya fallado. Y dice muy claro, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Esto es muy importante. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Para el momento en que el apóstol Pablo está haciendo esta afirmación, él está hablando al Israel étnico, geográfico que conocemos en esa franja estrecha de territorio allí en el mar Mediterráneo. Y está diciendo muy claro, llevando unos temas muy especiales del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, está diciendo, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes, cuando tú y yo pensamos en descendientes, pensamos en un nexo genético. Y él está diciendo, no todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, no todo el que genéticamente puede demostrar que es de Israel, es de Israel. Y esto es muy interesante. Ni por ser descendencia de Abraham, son todos hijos. Una es la descendencia genética, pero aquí él está hablando de un paradigma mucho más alto que lo genético, o sea, lo terrenal, sino en Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac es un milagro. Isaac implicó la intervención sobrenatural de Dios para nacer, porque su madre era estéril en el sentido de que ya le había pasado el tiempo de producir ovulación. Y su padre, Abraham, ya estaba bastante avanzado en edad. Y aquí está diciendo, es en Isaac que te será llamada descendencia. Es decir, estoy en este verso particular, que es el 8. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. No son los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus específica y exclusivamente los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa, los que son considerados como descendencia. La pregunta es, estos son Bené Israel. Tú y yo nos necesitamos considerar hijos de la promesa. Por lo tanto, nosotros por Elohim mismo somos considerados como descendencia. Ya el apóstol Pablo en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Machiach, ciertamente linaje de Abraham sois. Y yo no tengo que sepa sangre hebrea, ni puedo demostrar genealogía
en ninguna de las 12 tribus de Israel. No puedo y no creo que yo tenga ese interés particular, si bien tengo mis afectos por el pueblo de Israel. Pero no tengo que ser descendiente de Israel según la autoridad de la palabra para decir que no soy Israel, porque no son los hijos de la carne, sino los hijos de la promesa, los que son considerados descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Fue una obra milagrosa. Y los hijos de la promesa, el Señor le dijo a Abraham, cuando ni siquiera era Abraham, sino Abraham, que contara las estrellas del cielo si las podría contar, y le dijo: así será tu descendencia. Porque no se refiere a esa descendencia de 15, 20 millones de judíos que hoy puedan habitar en Israel y en el mundo, sino se refiere a los hijos de la promesa. Entonces, quiero volver al texto atrás. Quiero volver al texto atrás porque esto causa mucha dificultad a muchos hermanos para entender nuestra identidad espiritual. Entonces, sentando el precedente de que entendamos que se refiere a los herederos de la promesa, aun cuando Israel histórica y geográficamente estaba detenido en el monte Sinaí, el Padre está legislando para cuando Israel entrara a la tierra que Dios le tenía reservada a Israel. Pero esas legislaciones trascienden la geografía de Israel si tenemos en cuenta que somos los hijos de la promesa. Entonces, esto debe terminar tanta dispersión del pueblo y tanto prejuicio para con qué autoridad decir esto es para mí, esto no es para mí. Si bien no estamos en Israel, hay principios de la Escritura que están vigentes. Todos, que no se apliquen físicamente porque no estamos en Israel, pero los principios que están envueltos aquí, y este que voy a compartir esta tarde es un principio realmente sobrenatural. Entonces, estas eran provisiones para cuando el pueblo entrara en la tierra, porque aún están en Sinai. Y aquí está diciendo una orden que ya ni siquiera el Israel de hoy la cumple, pero quiero decirte que esta orden es el secreto de la seguridad, de la confianza en un proveedor que abre su mano generosamente y sacia de bien a sus criaturas. Dice que la tierra, voy a devolverme al texto, la tierra, ¿sí? La tierra guardará, esta traducción reposo, reposo para Chen, lo que la tierra está guardando es cesación, cesación. Shabbat, más que reposo, es cesación. Y miren qué interesante lo que vamos a ver aquí. Hoy estamos guardando el Shabbat semanal, que es más que reposo, es cesar. Cesar de ocuparnos 6 días trabajarás, pero el séptimo cesarás. Hoy hemos cesado de lo doméstico, de lo rutinario, de lo habitual de este mundo, porque Él nos dice que cesemos, que reposemos. Bueno, sí, es maravilloso, pero el sentido es cesar. Y aquí está diciendo cesar, detenerse, y está dando un torot, una torot muy clara, una torá, perdón. 6 años cultivarás tu campo. Así como trabajamos 6 días, aquí está dando una instrucción maravillosa. 6 años cultivarás tu campo, 6 años podarás tu viña, recogerás su cosecha, pero el séptimo año será Shabbat, de solemne cesación para la tierra. Y dice muy claro, un Shabbat para Achén. No cultivarás tu campo, ni podarás tu viña, no segarás, ya lo leí, lo que nazca espontáneamente, no lo harás. Aquí la escritura nos está diciendo que la tierra se labra por 6 años y se cosecha. Este es un principio universal,
que vivamos en un mundo inmerso en el materialismo y en el consumismo, y que el mundo prefiera ir por el camino de su propia lógica. Y por eso hay tanta escasez en este mundo, porque no le hemos dado el valor a los cercos de protección que Dios le da a nuestro corazón para que no seamos avaros, ambiciosos, codiciosos y egoístas. Y este es un principio maravilloso, que se labraba la tierra 6 años y se cosechaba, pero el séptimo año la tierra debía cesar de producir. Y dice muy claro el Señor, el séptimo año le pertenece a Chen. Así como esta noche, al entrar a Chabat, le pertenece a Chen, pues sepa usted que hay un año cada 7 años que le pertenece a Chen. Sin embargo, el mundo va por su propio camino. Este es un cerco. Los mandamientos deben ser entendidos como un cerco. La santidad implica límites. Todo en la mente del Creador tiene límites para darnos seguridad. Y aquí hay un cerco de protección para algo que está gobernando al mundo moderno, que se llama materialismo, egoísmo. Entonces, el Shabbat, el, cada 7 años, es una réplica del Shabbat semanal. Miren este hermoso panorama, que hay 6 días para trabajar y uno para cesar. Eso es una vez por semana. Qué complicado para muchas personas tan solo obedecer este mandamiento. Ahora imagínese que el Señor esté diciendo que cada 6 años de labor de la tierra, el séptimo año no sembrarás. Esto ya es solo por revelación del Señor a los corazones. Esta es la mejor enseñanza del Creador para librarnos del materialismo y para, en la práctica, enseñarnos a confiar en Él. El Shabbat se replica cada 7 años en un año que se llama Shemitah en Israel. El año Shemitah, ¿sí? Cada 7 años hay un año Shemitah. Y luego el Shemitah, o sea, cada 7 años, se replica cada 7 semanas de años. O sea, 7 por 7, 49. Son las 7 semanas de 7 años. Y en el año 50, que es el año Yobel, que lo hemos calificado o traducido o aprendido a conocer como jubileo, entonces ahora cada 50 años era el año de la remisión de todas las deudas. Recordemos que en el mes séptimo del calendario bíblico, el 10º día del séptimo mes es día de reconciliación, que las traducciones han llamado expiación. Realmente es el día de la reconciliación. Cada 50 años, exactamente en el 10º día del séptimo mes, cuando correspondía al año del jubileo, al año de Yobel, todas las deudas eran perdonadas. Qué preciosa justicia social. Esto sería una maravillosa enseñanza para cualquier persona que pregona tantas ideologías que compiten entre ellas, las dos ideologías que compiten y se quieren robar el cerebro de las personas en el mundo moderno, el capitalismo, el socialismo. Esto fue enseñado por la Torá muchísimos años antes de que eh, estos dos paradigmas políticos existieran. El día 10 del séptimo mes, el mes de Tishrei, el día de la reconciliación, cada 50 años, cada persona que por alguna circunstancia de la vida había empobrecido
tenía el derecho de volver a su parcela de tierra, tenía derecho de volver a recuperar su casa. Y si por alguna circunstancia él se había, vamos a decir, esclavizado, en otros términos, a un hermano hebreo, el hermano hebreo lo liberaba y le devolvía lo que era de él con base en un cálculo y una proporción. La mayoría de personas que manejan este paradigma del socialismo hablan de igualdad. O sea, el socialismo pretende que todos seamos iguales. La escritura no habla de igualdad. La escritura habla de proporcionalidad y eso es muy diferente. El censo de la población de Israel por tribus se hizo para saber cuántas personas componían cada tribu y con base en ese número, entonces vino un tamaño proporcional al número de habitantes que cada tribu recibió y luego cada israelita recibió una parcela para que allí él pudiera sembrar, tener sus animalitos, tener su sustento, porque Dios siempre es proporcional. El maná se recogía de acuerdo al tamaño de las familias y había una medida por cabeza, no era que era igual para todos. Entonces, esta es una figura preciosa de la proporcionalidad. Entonces, en el año del Yobel, que es, como ya les digo, la réplica del año Shemitah, ese reposo de la tierra cada 7 años, todas las deudas, todas las deudas eran declaradas canceladas en el año 50. Esta es una regulación que significa una maravillosa aplicación práctica de lo que es confiar en Elohim. Esta es una explicación y una aplicación práctica de lo que significa depender de Él, sobre todo del carácter fiel de aquel que da promesas ligadas a mandamientos. Aquí hay unos mandamientos, unas torot, pero hay unas promesas. El Señor le dice, obedece mis mandamientos y a cambio yo voy a hacer que mis promesas se cumplan. Este es un maravilloso ejemplo de confianza. Nosotros necesitamos discernir algo muy importante que debemos renovar la mente. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento una palabra que viene del griego que es fe. Y esa palabra fe, desde la palabra griega pistos, en la mentalidad griega significa como una actitud mental o psicológica, pero no es a eso que se refiere la escritura. Una palabra muy en boga en medio del pueblo de creyentes es, estoy muy mal, pero por fe, o sea, como por una predisposición de mi mente y de mi psicología, yo me estoy sugestionando a mí mismo que si yo tengo la actitud correcta, y entonces salimos del campo de la escritura al campo de las actitudes mentales. ¿Sí? Pero aquí la confianza bíblica no está relacionada con una actitud mental ni psicológica. La confianza bíblica, quiero que lo escuchemos despacio. Quiera esta enseñanza bendecir al mayor número de personas. La confianza bíblica está relacionada directamente, proporcionalmente con una sola cosa: la obediencia a los mandamientos. Aquí hay un mandamiento: santificaréis el año 50. ¿Para qué? Para proclamar libertad a todos. Imagínense, después de un ciclo de 50 años, en un ciclo de 50 años muchas cosas ocurren. Podemos hacer buenos negocios, pueden otros perder sus propiedades, las pueden hipotecar. Los israelitas que por alguna razón empobrecían,
Entonces venían ante un hermano y le decían, mira, hermano, estoy en esta circunstancia, te quiero, vamos a decir la palabra, hipotecar mi finca. Y entonces, dependiendo en qué año estaban de estos 50 años, si apenas acababa de pasar el año del Yobel, él le entregaba su propiedad. Vamos a decir que estaban en el segundo año después del Yobel pasado. Segundo año, quiere decir que si él entregaba su propiedad en el segundo año, esta persona la iba a usufructuar por 48 años. Y en esos 48 años se calculaba la cosecha que él iba a obtener. Luego, si él estaba pobre en el segundo año después del jubileo, lo que el otro le iba a entregar era en proporción a 48 años de explotación de esa tierra. Pero si faltaba un poco de tiempo, entonces él, y miren qué proporción tan hermosa, por eso estamos hablando que justicia no es igualdad, es proporcionalidad. Si ya estábamos en el año 46 y él en ese momento estaba hasta aquí con el agua al cuello en su economía, entregaba su propiedad, pero a él le iban a dar una cantidad muy pequeña en relación a los 50 años, porque esta persona solo iba a usar esta finca por 4 años, pero al año 50 él recuperaba su finca. De esa manera, es imposible que una nación, que los ciudadanos de una nación empobrezcan, porque esto hacía que cada persona volviera en propiedad de lo que había perdido. Y entonces, para la persona que hacía esta clase de transacciones, el propósito no era aprovecharme del pobre para quitarle lo poquito que le quedaba, sino que según esta legislación, yo le entregaba a él según la proporción de años en que fuera mucha o fuera poca, yo iba a usufructuar su tierra, pero en el año 50 yo le devolvía. De esta manera no hay pobres. Este es un procedimiento que se llama Mishpatim, que hemos conocido como ordenanzas. Mandamientos son procesos para evitar la esclavitud de los hijos de Israel. En otras palabras, la provisión y la abundancia aquí no están relacionadas con mi actitud mental de fe, sino de fidelidad. La palabra fidelidad es la palabra hebrea que tradujeron como fe en el Nuevo Testamento. Y fidelidad viene de emuná en hebreo y viene de emet, la verdad de Dios. El carácter de Él es verdad y es fiel. Él no cambia. Y como Él no cambia, estos principios no han desaparecido. Que Israel hoy se ha tornado históricamente una nación también capitalista y que difícilmente guarden este mandamiento, no quiere decir que no esté vigente. Pero miren la realidad del mundo en que vivimos. Unos pocos se apoderan de toda la riqueza en detrimento de los muchos. Entonces, este mishpat, este debido proceso, es la verdad de la educación de Dios para evitar la pobreza y para evitar la esclavitud. Y repito aquí, y le pedimos al Señor que nos permita grabar esta verdad, grábela en su corazón. La provisión y la abundancia están en directa relación con dos cosas: la fidelidad y la obediencia. Cuando nosotros somos educados por Elohim en su educación, en su emuná, y nosotros la entendemos, entonces nosotros exhibimos esa fidelidad a través de la obediencia al mandamiento. Por ejemplo, hoy, al estar aquí en Shabbat, nosotros creemos que el que nos dice que cesemos este día para ocuparnos de él y de sus cosas, nos va a proveer
como en efecto así lo enseña el libro de Éxodo, que el Señor les dijo que recogieran maná 6 días, que el séptimo día no recogieran, que el sexto día recogieran el doble para que entraran en la cesación del Shabbat. Entonces, esta es la educación, esta es la fidelidad en la que Dios a nosotros nos educa. Nuestra dependencia de un Elohim bueno que no se complace en la maldad, que sus promesas son de cumplimiento invariable. El paso nuestro para obedecer esto en todos los detalles de nuestra vida es exhibir esta fidelidad en la que Él, que es fiel, nos educa a través de la obediencia. Hoy, todos aquellos que estamos en Shabbat, estamos exhibiendo fidelidad. Y hay una preciosa palabra, ¿sí? Que es tremenda para las personas del mundo moderno. La tierra no se vendería a perpetuidad porque la tierra, según la escritura, es de Adonai. Y aquí hay una gran diferencia. Esto daría para horas y horas entre lo que es tomar algo y ser administrador de algo, no dueño. Para algunos que no lo saben, el verbo tener en hebreo no existe. Desafortunadamente, muchos no saben esto. Saben lo que existe en hebreo es hay para mí, lo que Él tiene para mí. Y cuando Él tiene para mí, Él no espera que yo actúe como dueño absoluto, sino como mayordomo, como administrador. Y Él está diciendo que la tierra es de Él. Por supuesto, ni en Israel hoy cultivan esta verdad. Eso no quiere decir que el mandamiento esté abolido, pero lo que sí quiere decir es que de parte del sabio corazón y de la mente de Elohim hay una Torá, hay una instrucción, hay una legislación de justicia. La palabra justicia en hebreo no significa igualdad, significa el deber ser de las cosas, el procedimiento. La Torá indica el deber ser de las cosas. Y el texto que hemos leído dice, porque ellos son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Es hermoso que Israel fue sacado de la esclavitud. Estuvieron 280 años esclavos en Egipto. Una vez muere Joseph y se levanta otro faraón que no conoce a Joseph, los esclaviza por temor. Y lo que hace el Señor es liberar a Israel de la esclavitud. Y porque Él libera a Israel de la esclavitud, y él entiende que en el consenso de las naciones de ese momento del mundo, la esclavitud era parte del modo de vida normal. Él legisla, él da procedimientos para que Israel no caiga. Y da una Torá como esta que estamos aprendiendo esta tarde, que si alguien empobrece, pueda recurrir a unos procedimientos para salir de su situación, pero no era un esclavo de su hermano hebreo, sino que su hermano le daba esta provisión. También había justicia proporcional, porque él le iba a entregar su propiedad y el otro la iba a usufructuar. Pero no era una acción tan, ¿cuál sería la palabra? Tan dura como es la acción del mercado hoy, que entre más tu propiedad esté en deuda, menos te quieren dar por ella. Esa no es la voluntad del Señor. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando a nosotros una maravillosa lección de confianza en Él. Dice, porque ellos son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos.
Esto es realmente maravilloso. Hay unas porciones en el Evangelio que vale la pena que las recordemos. La palabra del Evangelio dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Y el que en las riquezas infieles es injusto, ¿cómo va a recibir lo verdadero? ¿Y saben cuál es la expresión de Dios para aprender a ser fieles en lo poco? Allí muchísimos creyentes viven patinando y además viven, vamos a decir, tergiversando la escritura. Porque si pensamos que somos capaces de llegar a detener la producción de nuestro terreno una vez cada 7 años y creer que lo que las personas tomen de su terreno ese séptimo año, el rico, el pobre, no sembraban, cogían de lo que daba la naturaleza de por sí. Y todo el mundo tenía derecho a tomar de lo que la tierra estaba dando. Luego al año octavo había que sembrar. Y luego que el año octavo comenzara a producir, esa cosecha se daría en el año noveno. Esa es una incapacidad lógica de muchas personas y entonces muchos en el mundo moderno no estarían dispuestos a obedecerlo. Pero lo que el Señor en el texto que leímos, y quiero que vayamos a él, dice es que el Señor, aquí quiero que lo miramos. Aquí está la racionalización de la mente humana. Y si decís, ¿qué comeremos el séptimo año? Puesto que no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestras cosechas. Entonces, sabed que en el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros y la cosecha producirá para 3 años. Aquí hay un mandamiento que es detenga de sembrar la tierra el séptimo año. Pero sepa, esta es educación de la Torá, esta es emuná, fidelidad. Sepa que en el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros y la cosecha producirá para 3 años. Esto es realmente maravilloso. Llegar a este nivel de emuná, o sea, de fidelidad, si yo tengo un terreno y no lo voy a sembrar en el año séptimo, y en el año octavo voy a comer lo que produce la tierra en el séptimo, y en el año octavo voy a sembrar y voy a esperar hasta el noveno, el Señor dice, sabed esto, que en el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros y la cosecha producirá para 3 años. Aquí hay una promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Cesa de sembrar en el séptimo. Llegar a esta estatura de fidelidad parte primero de aprender a ser fiel en lo poco. ¿Y saben cómo se sabe ser fiel en lo poco? El Señor dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El ejercicio más pequeño en pequeño de esto es aprender a honrar al Señor cada que recibo mi salario con la décima de lo que Él me da. Pero muchos hoy racionalizan la enseñanza, dicen que ya no tiene vigencia, lo cual no es verdad. Entonces, Machiach dice, si no eres fiel en lo poco, si no puedes honrarme con el diezmo de la tierra y lo vas a racionalizar, mucho menos podrás creer que tienes la capacidad de exhibir fidelidad. Cuando yo te diga que no siembres tu tierra un año y que esperes hasta el año noveno, es que el Señor va ejercitándonos y nos va dando
habilidades espirituales, nos va dando competencias. Dice, sembraréis en el 8º año, pero seguiréis comiendo la cosecha añeja hasta el año 9º. Hasta que llegue la cosecha del 8º, seguiréis comiendo de lo añejo. La semana entrante, el Señor nos va a decir que la trilla alcanzará a la sementera y la sementera alcanzará a la vendimia. Estoy adelantando un poco de la Parashá Bejucotai. Y dice que tomaremos lo nuevo y lo guardaremos porque todavía estamos comiendo de lo añejo. Esto no tiene que ver con una actitud mental de lo creo por fe. No, lo obedezco y entonces el Señor promete que su mano será lo suficientemente generosa. Y aquí está la promesa de Dios. Acordémonos al comienzo de esta enseñanza que esto es para los Benei Israel. Esto no es exclusivo de la tierra de Israel. El Padre nos enseña maneras objetivas y concretas de ser fieles. Pero si en las riquezas infieles no somos capaces de expresar emuná, entonces ¿quién nos va a conceder lo verdadero? Esta es una corta lección, muy detallada, eso sí, en su procedimiento, pero muy concreta para alcanzar confianza en el Señor. Todas las especulaciones que se hacen en el mundo de por qué no se detiene la producción. La producción no para. La producción en el mundo de hoy, entre más desarrollados y capitalistas sean las naciones, es 24/7, incesantemente sin parar. Y los almacenes se llenan, las bodegas se llenan, pero la producción no para. Esto es contrario a lo que dice el Señor. Y entonces, algunos países tienen pobreza, pero no porque no haya producción. Hay producción. Tristemente, algunos países tienen una voracidad de consumismo que proporcionalmente a la población consumen mucho más que muchas otras naciones del mundo, pero no es porque no haya producción, es porque no hay proporcionalidad, es porque no se conoce el mandamiento del Señor. Entonces, toda esta expresión de materialismo, de avaricia y de codicia, que el Señor conoce nuestro corazón. Él dice, para que no caigas en la trampa de la codicia, la avaricia, el egoísmo, el materialismo, la indolencia, yo te pongo mandamientos que son cercos a tu egoísmo, a tu avaricia y a tu codicia. Y comienza con el más sencillo, el diezmo. Esta es una buena manera para que cada persona que evalúe esto, primero diga, estoy siendo fiel en lo poco. ¿Sería yo capaz de llegar a una altura tan grande como esta de detener la siembra en el 7º año? El mundo ya va hacia su completa descompensación y descomposición y pareciera que estas cosas son completamente imposibles de establecer en esta tierra porque nos cuesta confiar en el Señor y ser fieles como Él es fiel. La primera reacción de muchas personas ante el mandamiento del Shabbat, siendo que el Señor en el 6º día dice que nos da doble maná para que estemos descansados en el 7º. La primera reacción de muchas personas, lo escucho de creyentes sinceros, pero ¿cómo voy a detenerme de trabajar? Y algunos ni siquiera lo consideran. Claro, si tú estás trabajando para producir para tu familia, la pregunta es razonable. Pero también podrías comenzar a orar
y pedirle a Dios que te dé guía, que te dé sabiduría para empezar a ser fiel en lo poco, guardar Shabbat. Y al menos podrías comenzar a ejercitarte en honrar al Señor con el diezmo. Entonces, el Señor está diciendo, ustedes son mis siervos a quienes yo saqué de la tierra, no serán vendidos. O sea, en la mente del Señor, en la provisión de Dios, en la legislación de Dios, no hay razón para que alguien no salga de la pobreza, según la legislación de Él. Pero, como la Escritura misma dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre y que el único que lo conoce es Él, entonces Él ha provisto enseñanza, emuná, verdad, para colocarnos cercos a las distintas situaciones. Entonces, este día estamos hablando de un Shabbat semanal que se replica cada 7 años en el año Shemitah y un Shemitah que se replica cada 7 semanas de años que se llama Yobel, el día del jubileo. Aquí está el glosario. Shabbat dice instrumento para cesar. Estamos entendiendo esta palabra esta tarde. Y aquí está la transliteración y aquí está el texto, la referencia es Levítico 25:2. También está Shabbat como cesación, como pausa. Se refiere al Shabbat semanal. Y está el año Yobel, que es el año de la remisión de todas las deudas que se hace en Yom HaKippurim. Un día cuando Machía regrese, quiera a Dios que sea pronto y en nuestros días, será el año de Yobel, de nuestra redención completa, cuando seamos liberados de este sistema esclavista en que vivimos. Quisiera que consideráramos la expresión de estas verdades en el Evangelio. Vamos ahora a la Torá desde el Evangelio o el Evangelio en la Torá. Dice aquí, Primera de Timoteo 6 del 6 al 10. Perdón un segundito para poderlo leer. Dice, Primera de Timoteo 6 del 6 al 10, dice, fuente de gran ganancia, estamos hablando de ganancias, es la piedad acompañada de contentamiento, palabra que le hace mucha falta a los habitantes del siglo XXI, porque nada nos sacia, porque nada es suficiente, porque todos quieren tener más y mejor. Pero la Escritura, usando toda esta figura que estamos hablando de Levítico, dice el apóstol Pablo, que pensaba en hebreo y era un hebreo y era un fariseo, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La Escritura dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, pero es que el mundo del siglo XXI no quiere estar contento con sustento y abrigo. Dice, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Esta es una perspectiva espiritual maravillosa. Nada trajimos al mundo y nada podremos sacar. Así que aquí está la promesa de Dios. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí hay una observación que se hace evidente todos los días en el mundo moderno, porque los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la emuná, para no decir fe, que ya al menos expliqué la diferencia entre fe y fidelidad. Dice, y fueron traspasados a sí mismos de muchos dolores. Miren el Evangelio en la coherencia con el año de Shemitah y con el año de Yobel. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿De dónde creemos que el apóstol Pablo pensaba así? De su tierra, del pueblo de Israel.
Y luego dice aquí en Primera de Timoteo 6, 17 al 19, esto es muy hermoso. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas. Miremos el mundo en que vivimos y se dan cuenta que las riquezas son inciertas. Las riquezas son relativas. Los bienes que podamos tener hoy son y mañana no son. Hace unos días escuchaba yo de cualquier persona aquí en la ciudad que por años tuvo en el área del aeropuerto de Miami una gran bodega de mucho movimiento de carga, pero anunciaba a sus empleados que este año salía del mercado y lo decía con lágrimas, porque su mejor cliente se fue, lo cambió por otro y entonces ya no podía seguir sosteniéndose en el mercado. Las riquezas son inciertas. El tener riqueza o pobreza es relativo, pero la escritura está diciendo a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios. Esto es precioso, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos. La perspectiva de Dios es que tengamos sustento y abrigo, y Él lo hace para que lo disfrutemos. Y luego le recomienda a los que confían en las riquezas que hagan bien, a los ricos, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir. Esto es el año Yobel. Esto es el año Shemitah. Que estén dispuestos a ser generosos, que estén dispuestos a compartir, que atesoren para sí mismo un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. Leo aquí, leo aquí. Voy a dejar aquí esta porción del Evangelio por cuestión de tiempo. Voy a ir a las malas concepciones para ir dando forma al global de la enseñanza de hoy. Algunas personas, muchos creyentes, tienen una afirmación muy incongruente con la integridad y la armonía teológica de la Escritura. Algunos creyentes mal informados afirman que terminado el sacerdocio levítico, hubo un cambio de ley. De verdad que sí, pero hubo un cambio en la ley sacerdotal, no en la Torá completa. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos opinan que muchas de estas cosas, como este tema que estamos enseñando esta noche, ya no aplican. Primero, porque no se sienten herederos de Abraham, aun cuando son de Mashiach. Y segundo, por eso dicen, bueno, yo no soy israelita, yo tampoco. Entonces ya el Levítico y el Antiguo Testamento no es conmigo, pero la Escritura sigue afirmando que somos hijos de la promesa. Y si el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento dice que somos real sacerdocio y nación santa, entonces, ¿bajo qué criterio vamos a ser sacerdotes si ignoramos la ley del sacerdocio que está en Levítico? El sacerdocio levítico fue un paréntesis en el tiempo del Creador, un paréntesis ocasionado por el fracaso de Israel al cometer un pecado gravísimo de idolatría con el becerro de oro. Y en la voluntad de Dios expresada en Éxodo 19 dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Todo Israel, en el momento de ser sacado de Egipto, fue llamado a ser una nación sacerdotal.
por su fracaso con el becerro de oro, Dios entonces diseñó una pedagogía temporal, el sacerdocio levítico. Y con el sacerdocio levítico, entonces vino el sistema de corbanots, de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos. Pero todo esto miraba a Mashiach. Entonces, algunos piensan que hay una relación directa y proporcional, por ejemplo, entre las fiestas que llamamos así como fiestas y los sacrificios, las fiestas bíblicas. Y entonces piensan que como ya no hay sacrificios, entonces también las fiestas fueron removidas. Es incorrecto. Porque comenzando porque del hebreo no se llaman fiestas, sino se llaman Moadim, que significa un tiempo específico que Hachén quiere tener con su pueblo. En la convocatoria de Pesa, en la convocatoria del Omer Rechit, en la convocatoria de panes sin levadura, en la convocatoria de las semanas, en la convocatoria del día del chofar, en la convocatoria del día de la reconciliación, en la convocatoria de los 7 días de Sukkot, en la convocatoria de Shemini Atzeret, el día octavo. Hoy no hay sacrificios porque el cordero, el corbán perfecto, ya fue sacrificado y él ahora es nuestro sumo sacerdote. Pero lo que ya no va es el sacerdocio levítico, pero nosotros debemos entender que somos un real sacerdocio y muchas de estas cosas tienen su aplicación práctica hoy. Por otro lado, es muy contradictorio que muchos que no quieren saber de la Torá aman cosas de Israel y aman términos de Israel. Muchos quieren usar talit, pero quieren creer que la Torá está abolida. Muchos creyentes a la hora de hacer sus bodas construyen una jupá al estilo hebreo, se ponen un manto de oración y le dan todo un sabor hebreo a esa boda, pero luego discuten que el Levítico ya no va. Esa es una tremenda desarmonía hasta mental, incongruente. Entonces, al mismo tiempo, muchos le atribuyen al Shemitah, a ese periodo cada 7 años, un énfasis como de presagio profético. Inclusive se ha llegado a escribir un libro que se llama El presagio, que se monta sobre el año Shemitah y tiene toda una estructura y ha ido escribiendo del segundo al tercero y al cuarto libro y le dan un super énfasis especulativo y profético al año Shemitah, cuando lo único que aquí tenemos que hacer es enfocarnos en obedecer el mandamiento que corresponde. Entonces, necesitamos ir aterrizando poco a poco el entendimiento armónico de la palabra del Señor. No hay un Nuevo y hay un Antiguo Testamento como un hombre un día lo determinó. No voy a entrar en esos detalles históricos ahora. Hay un pacto de los antiguos que se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Hay una legislación que se llama la Torá. Hay algunos aspectos que fueron detenidos en el tiempo como el sacerdocio levítico, pero lo que cambió fue la ley del sacerdocio porque ahora tenemos un mejor sacerdote, pero no la legislación para los sacerdotes. Entonces, es bueno a la luz de la escritura ir entendiendo la historia e ir abrazando la verdad de la Torah, la vigencia de la Torah. El mismo Mashiach dice en Mateo 5:18 en el Sermón del Monte, no penséis que yo vine a abrogar la Torá. Y la Torá son los 5 libros, no están abrogados. No vine a abrogar, vine a cumplir. Y luego da una serie de enseñanzas que cualquiera que llame a un mandamiento muy pequeño, él mismo será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y hace unas comparaciones que las traducciones inclusive no nos permiten comprender porque las traducciones desconocen el contexto hebreo de muchas cosas. Y por eso desde el castellano
nos quedamos cortos en el entendimiento. Yo espero que poco a poco, como pueblo del Creador, vamos entendiendo muchas cosas que de otra manera no podemos comprender. ¿Cuál es el aspecto central para ir terminando esta hermosa porción corta pero sustanciosa? La tierra es de Hachén. Nosotros somos peregrinos en la tierra. Nosotros no podemos creernos dueños. Nosotros somos protegidos a través de mandamientos que son cercos de protección, no solamente para la codicia, la avaricia, hay cercos de protección para la pureza, hay cercos de protección para resolver los conflictos, hay cercos de protección para que las relaciones no se echen a perder por no saber resolver los conflictos. Los mandamientos todos son un cerco de protección. La santidad significa tener límites. Y un límite a la codicia es entender que somos mayordomos, que hay para nosotros lo que Dios en su soberanía ha puesto en nuestras manos, pero que debemos ser generosos, dadivosos, que debemos ser ricos en buenas obras, que debemos ser compasivos. Muy bien, el nombre de Israel es un título de propiedad de Elohim. Israel es un proyecto que le pertenece a Elohim. Los hijos de Israel no son solamente los hijos genéticos, son los hijos de la promesa. Y para nosotros, el propósito de Dios es que no seamos siervos, sino de Hachem. Nosotros hemos llamado a ser Kodesh, a ser santos porque Él es santo. Por lo tanto, el llamado para nosotros es hacer un ejad con Él, no separarnos de Él ni de su verdad, expresada en emuná, expresada en educación que Él nos provee para la vida práctica, mientras Él viene por su pueblo y lo redime finalmente y lo transforma para que seamos definitivamente uno con Él. Que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento en la medida que comprendemos su verdad. Que tengan un hermoso tiempo de Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Mañana a las 5 de la tarde cerraremos este tiempo maravilloso con el cierre de Shabbat en el servicio de nuestra congregación, como cada semana. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes en sus hogares. Bendiciones.